La vida del isleño está marcada por la migración, desde siempre. O sea, pues las islas no se poblaron sin una intervención de una canoa o ¿verdad? De esas embarcaciones frágiles que se utilizaban hace cientos de años. Entonces, pues, y continúa siendo así. No es lo mismo vivir en una masa continental, donde primero te sientes más parte de algo más grande, de algo terrestre, de algo que se puede recorrer a pie o a ruedas. Cuando vives en una isla, pues es el círculo, ¿no? Porque estás ahí a donde quiera que te muevas vas a llegar al agua. O sea que para salir de allí hay que, como dice muy bien Benítez Rojo, hay que utilizar una embarcación o nadar o ahogarse también. Total, y en esto de este movimiento o estos movimientos que dentro del Caribe son muy circulares, me parece apropiado que hablemos, por ejemplo, de una novela tuya que a mí personalmente me marcó mucho y es Papi. Yo siento que una de las cosas que más me marcó de este libro es la cadencia. Es un libro que para mí es muy repetitivo, hay como un candor, hay como un éxtasis de las palabras, que me parece muy maravilloso porque de alguna manera lo que haces con Papi, es la repetición de Papi es tan numerosa que se vuelve casi una tautología y lo que hace es eliminar, según yo, la figura patriarcal. Y me parece maravilloso porque es como la religión del padre, pero al revés. Y todo eso me parece muy caribeño. Hablemos de Papi, hablemos de esa cadencia, hablemos de ese fervor. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero en términos formales, esa cuestión de la repetición tiene dos referentes fuertes. Uno es en la cultura del pregón y de géneros musicales como la plena con la que estoy experimentando ahora, esa cosa de lo que se canta en la calle, que se repite en la calle. Otra cosa así, quizá más de mi cultura emocional y afectiva, es la niña que su papá vive en Estados Unidos y no vive con su mamá o con su abuela, y sus amigos sí tienen su papá presente, y ella, para llenar ese espacio que no está el papá, pues empieza a repetir las cosas que su papá les regala o que tiene. Mi papá tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello, que es algo que hacen mucho los niños, como competir, ¿no? De lo que tiene el mío y el tuyo no. Eso ya, ¿verdad? Son como referentes bien orgánicos de cosas que viví y que no decidí vivir. Ahora hay otro referente muy fuerte para esa novela, que es la poeta, bueno, y narradora también. Yo la considero más una artista, hasta plástica, Gertrude Stein, que Amén. Pues, trabajó mucho el arte de la repetición y la deconstrucción de las palabras y de las frases. Entonces, pues yo estaba por un tiempo muy obsesionada con un poema de ellos que se llama A Completed Portrait of Picasso, y que me fascina hasta el día de hoy, me parece una cosa brillante. Y entonces también, pues Papi también tiene esa intención, tiene una intención muy caribeña, muy de lo urbano, de lo que viví de niña, del merengue, de la salsa, de la cultura popular dominicana, de la televisión, pero entonces también algo transversal que va hacia el arte contemporáneo y hacia el arte conceptual, básicamente. O sea, la intención era hacer un libro que fuese una pieza de arte conceptual. No sé si lo logré, pero ahí está. Sí, yo creo que sí, y eso me hace, porque, perdón ser autorreferencial, pero es inevitable para mí, yo soy escritora, al leerte, decir cómo, ver cómo logras también precisamente esto. Creo que desde tu obra y desde todo, yo creo que a mí, por ejemplo, en tu primera novela me gusta pensar mucho que es Silvia, si no estoy mal, la protagonista que camina por esas calles de Santo Domingo, y en esa observación o ese andar, ese paseante, uno ve casi que una queerificación de la ciudad, ve la ciudad de una manera muy diferente, y a mí me parece que tú logras eso, tú logras
subvertir muchas cosas en diferentes temas en cada una de tus novelas, pero sobre todo en una sociedad que está tan obsesionada con encasillarnos y una sociedad que le molesta tanto, por ejemplo, que los escritores sean cantantes o que los escritores sean artistas o todas estas cosas. Me parece muy interesante cómo tú ejerces. O que los cantantes tengan algo en la cabeza. Exacto. Hablemos de eso, de cómo ha sido o cómo has vivido tú esa presión de esos labels o de esas etiquetas que tratan de restringirlo a uno en un proceder artístico que yo creo que abarca tanto. Bueno, que es inevitable porque vivimos, o sea, todas las palabras son etiquetas de alguna forma que intentan, ¿verdad?, nombrar algo. Para mí es un poco complicado el tema de los medios, sobre todo cuando uno hace música, porque con la literatura es un poco, como que tratan a uno de otra forma. Hay como, no sé, quizá porque el periodismo literario no es el mismo periodismo que brega con la música popular sobre todo. Entonces siempre hay algo que busca la espectacularización de cualquier disparate. Y bueno, y vivimos en una época en que eso es lo que la gente hace todo el tiempo. Estamos como espectacularizando el plato de comida que nos comimos, el peinado que me hice hoy. ¿Realmente importa? Esas cosas importan, o sea, ¿realmente tienen alguna relevancia? Parece que sí, porque las estamos consumiendo como locos. Entonces eso es una de las razones tal vez por la que me alejé un poquito de la música, porque es el tema de cómo tratan los medios a la gente que hace música popular. Y me di cuenta inmediatamente que era muy distinto el trato con el escritor. Depende mucho de uno también. Y los labels, bueno, yo como parte de la comunidad LGBT, desde muy pequeña, siendo una mujer que siempre me gustaban las cosas que supuestamente pertenecen al género masculino, bregué desde chiquitita con a que si marimacho, a que si machorra, que si esto, que lo otro. Y hasta que empecé a escribir y a hacer arte también, performance art y eso, y a leer a ciertos escritores, no entendí, o sea, empecé a entender cómo podía utilizar esas palabras como un sostén y no como algo que me hiciera daño. Es como que te tiraron una piedra, o como en una huelga cuando te tiran una bomba lacrimógena o lo que sea y tú la coges con el trapo frío y la tiras para atrás. Pues eso es, yo creo que en gran parte lo que he tratado de hacer con mi trabajo también, con eso de los labels y los estereotipos. Estoy trabajando en una novela que sí involucra de lejos a algunos personajes que se mencionan en Hecho en Saturno. Va a haber como unos vasos comunicantes de este mundo, donde vive Argenis, que es el personaje que en La Mucama le aparece y luego en Hecho en Saturno aparece como protagonista. Yo creo que vamos a volver, pero en algún momento vamos a volver a Argenis, a la realidad de Argenis como personaje, como una trilogía de él, aunque en La Mucama no es el personaje principal supuestamente, porque me interesa explorar el otro lado, ¿no? El lado del varón cisgender, caribeño, mulato, machista, porque tengo mucha gente querida que son así, que son mis amigos. Entonces quiero entender por cómo han sido educados, por qué actúan como actúan, sin demonizarlos, ¿no? Sin entender por qué son como son, queriéndolos. O sea, con Argenis yo amo a ese personaje y es deplorable, es un tipo insoportable que uno lo que quiere es matarlo. Pero él es como quien dice mi pequeño hijo, mi pequeño macharrán diabólico que yo me inventé para, ¿verdad?, trabajar un poco eso. Y es un ejercicio también trans, ¿no? El de estas dos novelas. Bueno, en La Mucama hay el tema de lo transexual muy explícito, con un personaje así, pero con Argenis yo digo que toda la literatura es transexual, porque uno podemos escribir un hombre como una mujer como un hombre, o sea, hay una especie ahí de Rainbow Bright, como en La Mucama, que te tomas una pastilla y te transformas en el sexo opuesto. Pero con Argenis es un trabajo eso, como de entender la psicología masculina del lugar donde vivo, de donde nací, los referentes que tienen estos hombres, la educación que han recibido de sus padres y del medio ambiente, una cuestión también, la cuestión orgánica del cuerpo, cómo funciona,
ese cuerpo de hombre heterosexual. Y pues eso, vamos a ver a Argenis otra vez, que esa era la pregunta. Que me parece muy interesante esto que dices de la necesidad o este lugar trans, porque la literatura por mucho tiempo fue muy trans, en tanto eran muchos hombres escribiendo historias de mujeres. O sea, nunca olvido, un libro que a mí me encanta es Madame Bovary, y sin duda pues es un hombre escribiendo una experiencia muy femenina. Me interesa mucho lo que dices sobre esa necesidad de explorar, porque creo que no es necesariamente el caso. O sea, si bien los hombres se sienten creo que con el derecho y con la voz se sienten muy cómodos en explorar la feminidad, se ve con otros ojos una mujer explorando la masculinidad, y especialmente como una masculinidad tan exacerbada como es la masculinidad dominicana. Y me hace pensar mucho que a mí me parece que las mujeres de alguna manera u otra, la sociedad nos impone o nos enseña mucho qué es ser mujer. Es muy fácil, o sea, está en todos lados, es rosado, las mujeres lloran, las mujeres sienten miedo, si ven una cucaracha gritan, pero a nosotros se nos olvida que los hombres también aprenden a ser hombres. O sea, la masculinidad tóxica se enseña, no nace del aire. Sí, porque de alguna forma se presenta como si lo performativo y esto es la feminidad, ¿no? El maquillaje, la ropa, el tafetán y esto y lo otro. Pero o sea, ser varón se aprende. Es una cosa, es algo teatral, o sea, tú aprendes que tiene, o sea, porque estás viéndolo constantemente en tus amigos, en la televisión, en esto que tiene que si el músculo, que si esto, que si que papi, que esto, que el pelito, la cosita. Todo eso, o sea, los hombres también aprenden a ser hombres, ¿no? O a ser el hombre que tiene que ser fuerte, que tiene que ser proveedor, que tiene que ser el que resuelve todo en la casa, el que sabe hacer plomería, ebanistería, mecánica. O sea, está cabrón también. Está muy cabrón, y está muy cabrón también que la definición de qué es lo masculino surja muchas veces, porque como claro, lo femenino es lo performativo, lo masculino es el asesinato, y de verdad quiero usar la palabra, el asesinato de lo femenino en el hombre. Entonces, ¿qué es masculino? Por ejemplo, no llorar. O sea, ¿qué es masculino? No ser emocional, por ejemplo, eso de alguna manera u otra. Y me interesa mucho hablar eso con respecto a las masculinidades dominicanas. Bueno, y algo interesante que hablo siempre de eso, porque a mí me parece, la vida está llena de contradicciones y eso creo que es parte de la belleza, ¿no? El hombre dominicano que supuestamente pues este macharrán, que lo puede todo, pero la cultura dominicana, y me atrevo a decir que la cultura caribeña en general, es una cultura matriarcal. Completamente. O sea, pregunta ahí a cualquier dominicano quién es la figura de autoridad en su familia. Es una abuela. ¿No? A veces el abuelo, bueno, primero que usualmente se mueren antes. Pero yo, o sea, es que no puedo ahora mismo acordar de una familia de amigos, de familiares que la figura sea el patriarca. No, son mujeres. Y son mujeres, o sea, la cantidad de mujeres que mantienen casas solas, dominicanas dentro y fuera de la isla, son estratosféricas las cifras. Son las mujeres las que más se van fuera a trabajar a Europa, a Estados Unidos, y mandan remesas para el país. O sea, estoy medio ahogadita por la altura, perdón. Estoy aquí corriendo un maratón con las matriarcas. Pero eso, o sea, por lo menos en mi familia, de todos los lados, por arriba y por abajo, las figuras de autoridad son las abuelas, son las matriarcas, o es una tía, o sea, son las mujeres las que mandan y las que deciden qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Sí, me parece que quiero ir a República Dominicana, sin duda. Y por otro lado, creo que también compartimos un poco eso, sobre todo en el Caribe colombiano, que compartimos algunas características con ustedes. Volviendo a Benítez, él usa una palabra norteamericana, o pues en inglés, que a mí me gusta mucho para hablar de cómo se vive, cómo se siente o cómo son las expresiones culturales en el Caribe, y la palabra es uncanny, que
traduce, y voy a leer primero en inglés y después traduciré, dice strange or mysterious, especially in an unsettling way. Y a mí me parece que ese factor uncanny, primero me encanta lo de, dice extraño o misterioso, especialmente de una manera como que te sorprende. Me encanta primero lo de los misteriosos. Yo conecto inmediatamente con Rita Indiana y los misterios, y es mi deber que me contestes por qué Rita Indiana y los misterios. Diablo. Bueno, los misterios, bueno, en el Caribe hay varios sistemas religiosos africanos, bueno, ya afrocaribeños, porque se mutaron al llegar a la otra orilla. En República Dominicana se practica algo que se llama vudú dominicano, algunos antropólogos lo denominan así, para diferenciarlo del vudú haitiano, es la misma mierda. También se le llama al vudú dominicano los misterios. Los misterios no son de Eleusis, son de aquí del Caribe. Los misterios, y también se le llama la 21 división. La 21 divisiones o la 21 división. Es un sistema muchísimo más sincrético que lo que se practica, por ejemplo, en Cuba, con la santería yoruba y el palo, porque en la isla de la Hispaniola, que compartimos con Haití, llegaron tribus de todas partes del África Occidental. Entonces hay una mezcla rarísima. Entonces hay deidades, de repente, nombres que suenan a cosas, qué sé yo, Ashanti, otras son, hay cosas yoruba también, hay cosas conga, hay cosas que son completamente inventadas. Hay una división india, o sea, que también hay Tacaonabo, Anacaona, Enriquillo, o sea, hay indios taínos que también se les rinde homenaje. Esta religión, como casi todas las que llegaron al Caribe, pues son religiones en las que se les rinde homenaje a los ancestros, a los fallecidos y a las fuerzas de la naturaleza, que se les nombra con estos nombres. En la familia de mi padre, pues había, porque ya están casi todos evangélicos, pero quedaron algunos que siguen practicándola y que pues se le llama servidores de misterio. Se le llama servidor de misterio a la persona que cae en posesión, o sea, que es poseída por una de estas entidades, de estos misterios, o seres, se le llama, o luas también. Esa es la respuesta. O sea, voy a salir de acá a comprarme un tiquete a República Dominicana. Uncanny all the way. Muy uncanny, total uncanny all the way. ¿Y por qué decides ponerle, o en qué momento se decide que así va a ser el nombre del grupo? Yo estaba en Puerto Rico viviendo unos añitos, en el 2007 y 2008, y entré en contacto con... Siempre, bueno, en la familia de mi padre se practicaba esto, pero a los chiquitos no nos hablaban de eso, ya estaban como ellos de retirada un poco. En Puerto Rico yo entro en contacto con la santería afrocubana, empiezo a estudiarla, a leer, a entrevistar gente, a hablar con gente, a entender un poco más. Un libro fundamental que cualquiera que le interese el tema puede leer, se llama El Monte, de Lidia Cabrera, que es como una madre nutricia mía de mi trabajo. Y entonces pues vuelvo como a esa niñez y a esa búsqueda de la familia mía paterna y a esas cosas, y ahí empieza lo de la música. Y entonces también yo en una búsqueda mágica de lo que es el arte y de lo que es vivir y de lo que es entender el mundo, una visión mágica del mundo. Mágica quiero decir, o sea, de que todos que estamos aquí somos entes sagrados, todo esto que nos rodea es sagrado, es algo que está ocurriendo en este momento y no va a ocurrir nunca más, completamente especial, completamente bendecido y maravilloso. Y pues en esa búsqueda decido rendirle homenaje tal vez a esa familia de mi padre que me ha influenciado tanto como artista y como escritora, como todo, y pues le pongo a la banda Rita Indiana y los misterios. Me encanta. Lo primero que tú publicaste fueron poesías. Malísima. ¿Por qué malísima? Bueno, primero porque las copiaba
de una antología de poesía dominicana que yo tenía, y cogía una línea del poeta, la ponía y después ponía otra mía. Cogía otra línea de otro poeta y después otra mía. Con unas copias bien malas, cuando tenía como 14 años. O sea, era plagio total. Pero yo creo que eso es un gran ejercicio para alguien. Un ejercicio creativo muy bueno. Sí. Yo me declaro culpable. Pero me interesa mucho porque sí creo que hay mucho ritmo en lo que tú haces, hay mucho ritmo en tus novelas, y creo que es muy difícil dividir la persona que hace música y la persona que escribe literatura. Y hay una conversación que podríamos tener muy larga acerca de la división de cuánta importancia la muerte del autor, cuán importante es la vida del autor en su obra o cuán no. Pero a mí me parece que en tu caso no es relevante. A mí me parece que la persona, o sea, es muy evidente la música, es muy evidente la cadencia, y me parece que también es poesía. O sea, la música nació como poesía cantada. ¿Cómo es o cómo funciona desde el absoluto, la duda de una persona que tiene el oído de esta tabla? ¿Cómo funciona o cuál es la diferencia entre hacer literatura y sentarse a escribir canciones, si es que hay? Yo siempre me hacen esa pregunta. Es que yo no veo como una división. Hay una división, pero me gusta que me la hagan, porque yo como que estoy evolucionando mi respuesta, cada vez está un poquito mejor. Gracias por hacer. Ha mejorado con el tiempo. Pienso en la figura de Orfeo, que el poeta y músico de la mitología griega. Que es también sacerdote, ¿no? Eso es una figura para mí, y esto me lo estoy inventando ahora mismo. Esto ha sido una figura de mucha influencia. No, o sea, pienso en eso, ¿no? Porque hay que dividirlo. ¿Por qué tiene que ser la que hace música, la que es Rita Indiana? Y estoy contando historias y estoy generando una energía en la gente. Tal vez tratando de transmitir una idea, a veces más que contar una historia. Lo que cambia es la experiencia de recepción, ¿no? Porque una novela yo no puedo tocarla en una tarima. O sea, yo no voy a poner a la gente a brincar con una novela. Esa quizás es la diferencia, o sea, la cuestión del performance y de la lectura. Entonces, a mí personalmente me gusta más la experiencia del lector. Porque tener a una persona, digamos, qué sé yo, a la gente que se lee una novela en un día, o sea, qué sé yo, 10 horas, 8 horas, una persona pegadita a letra por letra y leyendo letrita por letrita en la intimidad que busca el que está leyendo. Lo otro es maravilloso y precioso, pero esa intimidad del lector que se come ese librito y vuelve a la otra página y vuelve para atrás y vuelve para adelante, y al que tú metes en ese mundo a golpe de tinta y papel. O sea, es una cosa súper mínima y elegante, ¿no? Entonces, pues, la diferencia yo creo que es la experiencia de cómo recibe el de afuera lo que uno hace. Para mí no hay mucha diferencia de cómo lo produzco. O sea, son historias por contar, ideas por transmitir, y el formato, pues, cambia. Te lo preguntaba también como una persona que le encantaría escribir canciones y evidentemente no le sale ni media cosa, entonces después me das consejos, por favor. Muchas gracias. Como escritora también quiero volver a algo que mencioné anteriormente, y es lo de las trilogías, o la manera en la cual es evidente tu madurez literaria, que es algo, asumo que como escritora disfrutas, o asumo pues que se debe sentir bien uno ver, pasar ya tener 5 novelas publicadas y entender, hay una sensación como ahí de totalidad o lo que sea. Ya puedes hablar de mi obra, te puedes llenar la boca diciendo eso. Y una cosa que me interesa mucho es la ruptura absoluta de lo que pasa después de Nombres y Animales y La Mucama. ¿Cómo fue esa experiencia como escritora para ti? Porque en un lado siento que hay como una escritura de alguna manera es muy personal, es muy, como se dice en literatura, Bildungsroman, es como esta novela iniciática, muy bonito, muy además caribeño latinoamericano,
y después pasas a una cosa donde te separas de algo que por lo cual te elogiaron muchísimo, que es el uso del slang, que es la cadencia, que es una literatura un poco más oral, para pasar a algo que yo creo que es más literario, y después sigue Hecho en Saturno, que creo que es aún más literario que la mucama. Hablemos de eso. Bueno, lo que pasa es que yo soy autodidacta, entonces lamentablemente para los lectores se han tenido, las primeras 3 novelas eran mi tarea que yo misma me ponía, era enseñándome a mí misma. Entonces tú puedes, como tú dices, apreciar la evolución desde la Estrategia de Chochueca, que es una novelita de 79 páginas que escribí entre los 19 y los 21 años, sin ninguna formación literaria de ningún tipo, ahí de oído, como se dice. Papi, que tal vez algo más logrado, pero muy experimental también, yo buscando como hacia dónde iba. Nombres y Animales, que es tal vez, hay gente que me ha dicho que parece como si fuese una primera novela, o sea, es parece una novela, la primera novela, tal vez debió ser la primera novela que debí sacar. Pero La mucama, yo siento que si pudiese, pues no quiero tampoco ahora hacer sentir mal a mis otras novelitas, pero si pudiese decir, mira, ¿dónde empezaba mi carrera? La primera que debí publicar, esa era, La mucama de Omikunle. O sea, ese es un trabajo que la escribí en 3 meses, pero yo creo que el trabajo que yo le metí en mi mente tratando de buscar la forma de contar lo que quería contar ahí, más de 15 años, de cabeza a cabeza a cabeza, y pensando y jugando con esta idea, con la otra, y eso se nota en la novela, ¿no? Se escribió rápido, pero realmente fue eso, o sea, se escribió de rápido, quiero decir, el trabajo de darle a las teclas fue de 3 meses, pero de orquestarla, más de 10 años, de experiencias, de lectura, esa es como mi tesis doctoral, yo creo. Entonces sí hay un cambio completamente, de una escritora tal vez más instintiva, buscando una voz, y eso se nota porque son 3 novelas mucho más autobiográficas, con voces infantiles, adolescentes o de primera adultez, a una novela de un mundo mucho más adulto, escrita en tercera persona, con personajes más pues, lejos tal vez de mi psicología. Y eso, pues, y por supuesto Hecho en Saturno sí ya es un paso más adelante, una novela mucho menos experimental que La mucama, un poquito más safe, un solo personaje. Pero es una estructura y explotar precisamente la yo digo de Hecho en Saturno que es mi novela Baby Boomer. O sea, pues sí, yo estoy de acuerdo. Y de todos mis amigos que tienen más de 60 años, esa es la favorita, es la que más les gusta. ¿Y tus amigos menos de 60 años? La mucama, sí. La mucama, me encanta. Un poco también quería, oyéndote hablar, estas decisiones, la crítica a ti te adora, y has recibido grandes, ¿qué? ¿No? Ya veré, mamá. Pues hasta el día de hoy vengo a informarte que la crítica te quiere muchísimo y hay grandes elogios. ¿Cómo funcionó en esa búsqueda? Porque siento que no es fácil pasar precisamente el elogio tan amplio a esas 3 novelas iniciáticas. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Ya sabemos que tomó mucho tiempo en maquinarse en tu cabeza y poco tiempo como en escribirla. ¿Cómo te dio susto? ¿Te dio miedo? ¿Hace algo nuevo? ¿Durante el proceso de escritura? Sí. Yo no tengo ningún miedo durante el proceso de escritura, ni esa cosa de el dolor de la escritura. Yo nunca he experimentado eso, no sé lo que es. Para mí es un placer. Yo quisiera poder hacer solo eso y no venir a ninguna conferencia ni hacer nada. O sea, me encanta, me gusta, lo disfruto. O sea, para mí es algo demasiado hermoso, que lo agradezco siempre a Papá Dios y a quien sea que me lo concedieran, porque, pues mira, yo lo que quería hacer era skater. De verdad, honestamente. Yo le doy mi talento de escritural y musical a Papá Dios y él me dice, mañana vas a ser Tony Hawk. Te lo regalo, te lo juro.
De verdad, de verdad. O sea, para mí es una de las bellas artes. El skateboarding para mí es una filosofía, un estilo de vida. O sea, un arte, un deporte, es algo muy hermoso que en algún momento me tocará sentarme a escribir algo largo. Pero bueno, en el tema de la música, que tengo que andar como con 9 tigres, ¿verdad? Y bregar con 9 tigres, porque en mi banda soy la única nena, entonces eso, ¿verdad? Es más complejo que sentarse a escribir una novelita en su casa con mi esposa y mis hijos y un cafecito. Entonces pues es más complicado porque estás bregando con más gente, es como un poco, uno se vuelve un poco como una hermana o una mamá o también, o sea, las relaciones humanas son complicadas siempre, entonces eso sí pues es distinto. Y sobre todo al momento de crear, también de grabar, o sea, hay distintas opiniones, aunque yo sea la líder, pues yo obviamente las opiniones de los demás cuentan, o sea, no es tan, es difícil ser democrático, muy difícil, o sea, es mantener como algo ahí, un equilibrio entre todas las personas que participamos. Es muy lindo también, es muy lindo, pero obviamente es distinto. Entonces la cuestión de la literatura, pues uno está solito ahí el egoísta está feliz en su escritura. Pero me pregunto a veces, viéndote a ti, pensando en, no sé, en Leonard Cohen, en otras personas que para mí también están todo el tiempo como que son literatos, pero al mismo tiempo son músicos, si a lo mejor esa es la clave de la sanidad mental de los escritores. Porque yo creería que sí, porque o sea, no me parece, odio todos estos lugares comunes del escritor como una persona neurótica ensimismada que está todo el tiempo, no es cierto. Pero sí es cierto. Sí, pues, sí, yo por eso yo estoy peleando contra ese monstruo todo el tiempo. Y mis familiares, mi esposa, mis hijos lo saben. O sea, yo estoy peleando contra ese monstruo que quiere estar encerrado, que nadie le hable, que nadie le diga nada, que nadie la moleste, que no prendan la música, que no aspiren. La escritora que va aquí a producir una obra para la humanidad. O sea, mi esposa está por acá, que por favor entienda que no soy la única, gracias. Pero sí, a lo mejor es un gran ejercicio, me parece, de estabilidad mental para un escritor poder jugar entre este espacio tan colaborativo donde es necesario el ruido, la música, la colaboración, la voz de otras personas, a este trabajo tan sí, neurótico y de uno mismo que es ser escritor. Pero cambiando de tema, hablaste de Skater y de Tony Hawk, que de hecho te recomiendo, no sé si lo... Que no es mi favorito, perdón, eso me salió porque... No. Bueno, está bien que no sea tu favorito, pero igual te recomiendo que lo sigas en Twitter, porque tiene una serie Lo sigo con su hija, que la pone a montar, y le enseña a la hija pequeña y ya viste, tiene una serie de tweets maravillosos que es como gente que lo confunde con Tony Hawk, es muy bueno, es como que el tipo tuitea que va por el mundo y mucha gente le dice como, uy, eres igualito a Tony Hawk. Él es Tony Hawk. Pero cambiando de tema, hablaste de skate, yo quiero que hablemos de drag queens, porque creo que ese mundo también ha influido mucho en tu formación como artista y como escritora. ¿Esto es lo correcto? Yo escribí un papelito para un keynote speech, como le dicen los gringos, que se llamaba así, Skaters y Drag Queens, porque en una época formativa muy importante para mí, cuando uno tiene 16 años, que está así como que se cree que lo sabe todo, pero todos los días descubres algo nuevo y todos los días todo uno está poroso y todo es como que wow, el mundo es súper intenso. Pues encontré mi primer amigo gay y yo todavía no había salido del closet y me faltaba mucho para salir del closet, pero yo vivía como que, ¿verdad?, vicariously a través de él, que se llamaba Ariel. Vaya nombre. Wow. Sí. Y Ariel me llevó a Disco Free, que era la discoteca gay. Había otra que era Le Poussé, pero Le Poussé era más underground. Pero Disco Free, y
allí pues íbamos a veces de jueves a domingo, allí mi mamá no sabía nada. Y pues para mí eso era como, o sea, yo de alguna forma, o sea, sí relaciono lo que es el skater, que es un tipo que se pone en riesgo todo el tiempo, que vive el espacio de la ciudad como un espacio de riesgo y de experimentación, ¿no? Y el cuerpo completamente presente siempre en lo que hace. Y esta gente que se subía a la tarima a trastocarle a uno las ideas o sea, de verdad es un ejercicio completamente conceptual de experimentar con el género y de mágico. Entonces, para mí conocer a estos seres de luz, para mí, porque me iluminaron el camino y de alguna forma fueron liberándome poquito a poquito por dentro para yo llegar a ser lo que yo quería hacer y entenderme como una persona normal, feliz y sana. Entonces, y también la cosa de la relación con el skate, de que pues ellos cuando salían a la calle vestidos como estaban en el disco free, también se ponían en riesgo, pero riesgo a que le metieran un par de puños, un botellazo. Entonces pues dos masculinidades muy distintas, ¿verdad? La del drag queen y el skater, pero de la marginalidad, de la periferia, del atrevimiento y de la subversión. Total. Desde la periferia y desde la subversión me parece además maravilloso que de toda la música que hay para hacer en el mundo hayas decidido hacer merengue o ritmos populares de República Dominicana. Que yo soy literata, mi fuerte, amo la música, pero no voy a hablar como una música porque no lo soy. Me parece que es un género como casi todos los géneros de Latinoamérica o el Caribe, donde los géneros populares de cada país son profundamente machistas. En nuestro caso, por ejemplo, el vallenato, que a mí me da mucha risa porque hoy en día todo el mundo está muy controvertido con que el reggaetón es súper machista y es como ustedes llevan llenándose la boca años de los años con merengues y vallenatos que, o sea, no hay nada más machista que eso. ¿Cómo surge ahí? ¿Cómo es esa relación de subvertir eso? Sí, yo creo que el privilegio embrutece. Y a mí por lo menos yo soy una privilegiada porque soy de clase media, porque tuve una educación, porque soy de piel clara en el Caribe y esos privilegios me han embrutecido. Yo he tenido que educarme para desembrutecerme. Entonces pues estos músicos hombres que han estado todo el tiempo, toda la vida viviendo en ese privilegio, no son así porque decidieron ser así, es que están embrutecidos por un privilegio que tienen desde que nacen con un bim bim. Entonces vamos a enseñarlos, vamos a ayudarlos, no es como que tú sabes, se jodieron ahora cortarle la cabeza, no, vamos a ayudar a nuestros hermanos, y ellos que hagan un esfuerzo también. En la música pues, eso era lo que era divertido también, o sea, la cosa cultural cambia. En algún momento eso era lo divertido, ya estamos aprendiendo que tal vez no es lo divertido. Tal vez hablarle que le di una paliza a mi esposa, maybe that's not funny. ¿Sabes? Tal vez hablarle que te lo metí por el culo tampoco es funny. O sea, eso, o sea, los paradigmas cambian, la cultura cambia y la gente cambia. Yo creo en eso. Yo creo en que podemos cambiar, yo creo que podemos subvertir las cosas, yo creo que podemos aprender a ser distintos. Entonces, como mujer haciendo merengue, ahora plena, que también es un género que ha estado en manos de los hombres por mucho tiempo, pues me toca, y a veces no lo hago conscientemente, no es que yo digo, vamos ahora la feminista a escribir esta canción del feminismo radical, no. Yo hablo de mi experiencia y de mi aprendizaje y de cómo yo veo el mundo, y si eso le sirve a alguien para entender las cosas de otra forma, pues qué bueno. A mí me gusta mucho tu música porque creo que tienes muchas facetas y es como, me parece que juegas mucho, que hay una ironía. A mí me parece que en toda tu obra, y algo con lo cual conecto muchísimo, es esta idea de cómo la cultura popular tiene
implicaciones como en la manera en la cual experimentamos el mundo. Entonces, obviamente pienso en maldito Facebook, que 1000 años después sigue siendo, lo amo mucho esa canción. Me parece que también hay un regocijo que siento propio, o sea, como tú, podría estar muy equivocada, pero como tú disfrutando la música, y pienso por ejemplo en el cover de Sweet Dreams o Dulces Sueños, siento que es como una cosa muy complaciente de experimentación, y por otro lado también es muy política, bastante política, y pienso en El Castigador, por ejemplo, o pienso en Da Palado, ¿lo dije bien? No, Da Palado. Da para los dos, es suficiente para los dos. Da para los dos. Wash. ¿Cómo es eso? O sea, El Castigador, por ejemplo, me parece, es una canción donde repites una y otra vez, se repite una y otra vez que los corruptos van a temblar. Y me parece muy interesante eso, sobre todo dentro del panorama histórico de República Dominicana, que ha sufrido de tantísima corrupción. Cuéntame cómo utilizas como la música en estos tres panoramas. Bueno, yo creo que ahora con el comité, bueno, ya desde el nombre tiene una implicación, es más explícito, ¿no? La cuestión política. Yo creo que estamos en un tiempo que bastante peligroso, al borde de una crisis climática, no, estamos viviendo probablemente el fin del mundo como lo conocemos, o sea, y no temo ponerme apocalíptica, es la verdad. Las cosas están peores de lo que creemos, de lo que dicen los periódicos, o sea, se nos está jodiendo el planeta en la cara. Y los políticos siguen sin hacer, o sea, lo que tenemos que hacer es tanto que yo no creo que podamos, que vayamos a poder hacerlo en el tiempo que tenemos. Entonces, no estoy para cancioncitas, piri. Voy a hacer música bailable, vamos a bailar, pero vamos a bailar lo importante. Sí, exacto. Vamos a bailar encabronado. Me parece, dicen. Sí, a mí también me parece que tenemos que bailar encabronados. Hablando de música, juego, política y demás, ¿cómo, necesito hacerte esta pregunta, cómo es tu relación con las redes sociales? Bueno, no solamente uso Twitter, que me siento como decente. Sí, como que tengo cierto pudor. El Instagram que anda por ahí, que dice Ritindian is back, no es mío. Okay. Muy importante, tome nota. No es mío. Tenemos ahora un Instagram del comité nuevo para poner cosas de la banda. Facebook lo abandoné cuando dejé la música. Mis hijos dicen que eso es de viejo. Que el Facebook es de viejo. Yo creo que sí que es de viejo. Y como yo no quiero que me confundan, pues no tengo Facebook. Nada, yo lo que te decía ahorita, me parece que hay un exceso de disparate en las redes sociales. Es una herramienta maravillosa para la movilización de la gente, para circular información importante, creo que para las artes y el movimiento independiente de las artes, las redes sociales han sido maravillosas. O sea, mi proyecto sin las redes sociales, desde Los Misterios, no existiría. Sería otra bandita en Santo Domingo que tocaría en 4 bares de la ciudad. Sí, ya se acabó. No tenía que venir a ver un secretito ahí, como que nadie se diera cuenta. Lo podríamos haber gritado, todavía tenemos 5 minutos, entonces podemos seguir hablando. Pues bueno, no, para finalizar, nada, me parece maravillosa esta charla, me parece increíble tener el deleite de hablar contigo acerca, sobre todo creo que me iré a mi casa muy contenta de saber que existe la escritura sin tortura. Entonces creo que es posible
me voy de acá como voy a ir a mi casa a escribir y voy a decir, sí, como Rita Indiana, sí se puede. Pues nada, muchísimas gracias. Admiramos muchísimo tu trabajo y gracias a ustedes por venir. No sé si podemos hacer preguntas. Tenemos tiempo para preguntas, entonces dale tú. Hola, allá arriba. Hola. Rita, ¿cómo estás? Gracias por venir. Y me gustaría saber cómo ha sido esa experiencia de la industria musical, de los músicos, del gremio, sobre todo en República Dominicana, y cómo ha servido también para tu proyecto musical personal. ¿Cómo les han sido los amigos, los enemigos? ¿Qué papel ha jugado la institucionalidad? ¿Cómo ha sido esa manera? Ya, la acústica está buenísima, mano, te oigo perfecto. La música, yo creo que, yo no sé si tal vez estoy haciendo diciendo un disparate, pero sí genera mucha enemistad. Genera enemistad porque es una de las artes que más dinero genera, en el que más se mueve, en el que más negocios turbios también se mueven. Mucha competitividad, muy pocas plazas. Entonces, cuando, por lo menos de donde venimos nosotros, digo nosotros, mi banda de ahora que es puertorriqueña y la anterior dominicana, que son lugares tan pequeños, no como Bogotá, que hay 300 lugares de cultura y de esto, o sea, ya es bien pequeño todo. Entonces, cuando surge alguien, pues sí genera un poquito ¿verdad? Siempre hay algo, una espinita, ¿no? En el que no pudo. Yo tengo que decir que tuve una experiencia muy linda en Santo Domingo con la música en un sentido, o sea, que hay mucho apoyo. La gente apoyó el proyecto desde el primer momento, se identificó con él, y algo bien bonito fue que el proyecto trascendió lo que son las clases en Santo Domingo, que eso no suele pasar. O sea, que un producto musical se escuche, o sea, le escuche la señora que vende pastelito en la esquina y el carajito blanquito que está en el colegio americano. O sea, todo el mundo participó de ese proyecto en el placer allí, y eso fue muy bello. Luego, cuando la cosa se puso un poquito más intensa, ¿verdad? Como que salimos a tocar y tocábamos por la isla completa, pues ya tuve que ver cosas del negocio, sobre todo, que no van conmigo. Y esa es una razón poderosa por la que me alejé de la música. El tema de cómo se manejaban las cosas, el trato que se le da a los músicos, los estereotipos que tenemos que llenar, ¿sabes? Que tengo que meterme hasta el dedo y soy una maldita loca. O sea, no, yo soy una mujer que tengo mis hijos, mi familia, y que pues, o sea, estoy haciendo un trabajo para mantener a mi familia. Entonces, muchas cosas, ¿verdad?, del mundo de la música que no me gustan mucho y que ahora en esta segunda vuelta pues los estoy tratando con muchísimo más cuidado. El tema del merengue, siempre hay una persona que quiere que los géneros sean puros como salieron, pero hermano, el merengue es una mezcla de vaina, de acordeón alemán y la tambora que se inventaron en Santo Domingo, porque eso no llegó de África en el bultico, en la mochila que trajo un esclavo en cuero, ¿entiendes? Eso se lo inventaron en la isla, igual que la pandereta en plena, eso vino seguro otra cosa, y dijeron, coño, mira, ponle este cuero, esta vaina aquí, para hacerla sonar como mi abuelo tal vez sonaba otra cosa. Entonces yo no creo en los géneros puros, o sea, hay tradiciones, pero están para que uno aporte también. Entonces con el merengue, sí, siempre había uno que decía, eso no es merengue, o esto no es tal cosa, o con piano electrónica, ¿qué es esa vaina? Siempre hay alguien que no va a quedar satisfecho porque estamos inventando, fusionando. Pero bueno, para eso es que estamos, a eso es que está el artista, para inventar, es lo que yo creo.